Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al Señor, estamos nuevamente aquí en esta bendecida mañana para compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarles a escuchar un hermoso himno que espero que lo conozcamos, y si no, pues lo aprendemos. El himno número 164 de nuestro himnario, Dime la antigua historia. Cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dime la antigua historia. Precisamente, pues, en completa contradicción a la letra y el contenido de este hermoso himno, es el título de nuestro devocional hoy. Afición por lo nuevo. Y vamos a orar. Gracias. Te damos, Padre, por la bendición de estar nuevamente aquí para compartir esta enseñanza de tu palabra que trae aliento, esperanza y fuerzas
a nuestras vidas. Rogamos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Bendice a cada hermano que nos escucha. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer unos versículos que encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra un episodio interesante en la vida del apóstol Pablo, cuando se encontraba en la ciudad de Atenas. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios, y en la plaza cada día con los que allí se encontraban. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece que es predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír las últimas novedades. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese os vengo a anunciar. Vamos a dejarlo hasta ahí y pedimos a Dios su bendición para su palabra en esta mañana. Afición por lo nuevo. Bueno, yo creo que esto es algo que vamos a estar de acuerdo casi todos. Hay una afición del hombre por aquello que es nuevo. Hay una inclinación a desear las cosas nuevas. Yo creo que en alguna manera todos estamos en ese paquete. Cuando pensamos en que ya nuestro auto se ha hecho viejo, o nuestra casa se ha hecho vieja, la ropa que usamos se ha hecho vieja, pues estamos siempre buscando sustituir estas cosas viejas por cosas nuevas. Y a todos nos agrada, en cierta medida, pues a veces sustituir ya lo viejo, lo caduco, lo obsoleto, por aquello que es nuevo. Y es una afición que el hombre tiene, que es natural. Sin embargo, esta afición a lo nuevo no se limita al mundo de las cosas materiales. También trasciende y va un poco más allá cuando se trata de los asuntos filosóficos, los asuntos espirituales. El hombre también, desgraciadamente, en esta área está buscando algo nuevo. Y tan antiguo es esto como el tiempo en que se escribió este pasaje narrativo del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se encontraba en aquella ciudad. Y dice la Escritura que viendo a la ciudad entregada a la idolatría, él sintió una indignación. En la versión del 60 dice: su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Este estilo de vida religioso, entregado a la adoración de todas las deidades posibles que existieran, trajo al corazón de Pablo una santa indignación. Y esto es algo que quiero puntualizar en esta mañana.
nosotros los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios, estamos indignados, estamos enardecidos al ver a nuestro mundo entregados a la idolatría, porque este concepto es muy amplio, ¿verdad? De hecho, hay como 36 tipos de cosas que el judío identifica como idolatría. Y en realidad es un campo amplio, no solamente se idolatra a una imagen o una deidad que no sea el Dios verdadero. A veces estamos idolatrando cosas materiales, el hecho de centrar nuestra vida en los asuntos materiales. Bueno, ahorita vamos a ver eso, es algo que puede ser considerado idolatría. La Biblia habla de la avaricia como un tipo de idolatría. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón antes que Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, es considerado un ídolo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero la pregunta es, ¿estamos enardecidos al contemplar a nuestro mundo desviado completamente del Evangelio de Cristo? ¿O estamos ya acostumbrados a esto, que ya no hay indignación en nosotros? Pues si no hay una santa indignación por ver a nuestro mundo fuera de los propósitos de Dios, adorando y sirviendo a cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero, deberíamos cuestionarnos, porque debe haber en nosotros una santa indignación que nos lleve a la predicación ardiente, a la defensa de la fe, con todo el fervor de nuestra alma. El apóstol Pablo estaba en esta condición y se entristeció, se enardeció al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Pero allí no se quedó el asunto. Como resultado de este enardecimiento, dice la Escritura, que él discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios, y en la plaza, cada día, con los que allí se encontraban. Es decir, que ese sentimiento de indignación le llevó a él a considerar estos asuntos en el campo de la apologética, ¿verdad? A defender la fe una vez dada a los santos y a discutir sobre estos asuntos, porque no podemos permanecer pasivos. Y dice que lo hacía con los judíos, con los de su propia nación, de su propia religión, que habían sido los depositarios de la revelación divina, los que conocían la verdad del único Dios. Pues entre ellos y los temerosos de Dios, es decir, los prosélitos, los gentiles, que habían conocido al Dios de Israel, no se habían convertido al judaísmo, pero sí estaban acercados, cerca del Dios de Israel y a su Mesías, habían creído en Jesús como el Mesías, y con ellos el apóstol discutía estas cosas. En nuestros tiempos hay como un acomodamiento, hay como una satisfacción, un contentamiento en la gente con lo poquito que conocen del Evangelio, y por eso es que cuando vienen una de estas cosas nuevas, tan atractivas, tan bien presentadas, pues los confunden y se pierden detrás de estas doctrinas. Por eso el apóstol dice, cuidado, no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que son muy astutos para presentar sus errores. Tenemos, hermanos, que rescatar ese fuego, ese deseo por el conocimiento de las Escrituras, y en nuestros templos también fomentar estas, vamos a usar la misma palabra aquí, estas discusiones, si se quiere. No es un debate, es necesariamente, pero nosotros necesitamos profundizar en el conocimiento de la verdad revelada, porque ese es el depósito que se nos ha dejado, esa es la herencia que hemos recibido, y no la estamos valorando, no la estamos teniendo como algo primario en nuestras vidas.
el apóstol Pablo hacía esto. Y dice que había allí algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que estaban discutiendo con él. Y decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Realmente estos hombres que estaban allí representando a estas dos corrientes filosóficas, simplemente vamos a mencionar lo que procuraban, ¿verdad? Enseñaban. Los epicúreos procuraban el placer y evadir el dolor. O sea, para ellos el fin de la vida humana era conseguir el placer y evadir el dolor, aunque de una manera racional, ¿verdad? No es algo tampoco que hacían desbocadamente, sin control. Ellos defendían el hedonismo, una doctrina moral que establece la satisfacción como el fin superior y fundamento de la vida. La búsqueda de placer simple y natural, que puede asociarse con el bien, evitando el dolor. O sea, pues hay que darle placer al cuerpo, a la vida, evitar el dolor. Y los estoicos, pues estos eran un poquito diferentes, y el estoicismo presentaba el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y de la razón del carácter personal. O sea, que a través de ese dominio y control que podemos ejercer sobre las cosas, los hechos y las pasiones que puedan perturbar la vida, con valor y con el uso de la razón y del carácter personal, alcanzamos la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Bueno, esta es a gran modo pues la enseñanza principal de estas dos corrientes. Y estos filósofos, al escuchar a Pablo hablando de estas cosas, dijeron, bueno, ¿y de qué está hablando este charlatán, palabrero? Dice otra de la versión del 60, la palabra, el término griego es espermologos, o sea, un derramador de palabras, un tipo que habla mucho pero sin sentido, sin mucho conocimiento, sin mucho dominio de lo que está diciendo. Y entonces pues se lo llevaron al Areópago para ver qué es lo que él estaba queriendo decir con lo que estaba predicando. Esta era una colina llamada Monte de Ares, o Marte en latín, que era el dios de la guerra, y era el lugar donde se discutían todos aquellos asuntos relativos a la religión y a la moral, y se juzgaban allí. Y el mensaje del evangelio que Pablo estaba predicando pues fue examinado también por estos supuestos expertos en filosofía y religión. Pero fíjense qué interesante, ¿no? El versículo que nosotros hemos escogido, que dice que de los atenienses y todos los residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en oír las últimas novedades. Dice, o en oír, conocer algo nuevo, dice la versión de 60. En ninguna otra cosa. Quiere decir que el 100% de las energías, las fuerzas, la vitalidad de esta gente estaba en escuchar algo nuevo con relación a filosofía o religión. Bueno, a ver qué es lo que está hablando este charlatán, y lo trajeron allí para hacer un juicio de sus palabras. Pero aquí es donde está lo que es el punto esencial de nuestro devocional en esta mañana. La afición por lo nuevo en materia de religión, en materia de filosofía. Estas personas en ninguna otra cosa estaban interesados sino en conocer cuál era el último grito. Sabemos que hay mucha gente que aman la moda, ¿verdad? Fashion, dicen, y están al día con el tipo de vestimenta y todo eso de música que están escuchando. Pero también hay un fashion en la religión. Hay una tendencia a estar en la moda, ¿verdad? En el último grito. ¿Cuáles son las últimas doctrinas que se están enseñando, las últimas prácticas que se están realizando? Y como la gente anda buscando eso, algo nuevo,
aún en los círculos cristianos, pues hay muchos predicadores que se dejan llevar por esto, porque quieren satisfacer los deseos de la gente que está desviada. Otros lo hacen porque ellos mismos están convencidos de estas cosas. Son hedonistas y estoicos modernos. Estas filosofías no han pasado de moda, ¿eh? De alguna manera, esto sigue siendo el fundamento de muchas de estas falsas enseñanzas que estamos escuchando hoy. Pero tengamos cuidado. Primero nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, a ser fieles a la antigua historia. Hermanos, usted no necesita nada nuevo. Todo lo que usted necesita para su salvación y para su vida plena en este mundo ya está revelado. Y eso está en el contenido de las Sagradas Escrituras. No podemos inventar nada nuevo. No podemos estar añadiendo cosas nuevas, entre comillas, porque no hay nada en realidad nuevo en este mundo. Como Salomón dice, ya todo está descubierto. Pero el regalo viene envuelto con un diferente papel. La envoltura cambia, pero lo que está dentro es lo mismo. Y tenemos que tener cuidado porque se nos está dando o vendiendo una falsa enseñanza que se mezcla con la verdad bíblica. Y los que no están ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, los que no están empapados con la verdad bíblica, se confunden. Tenemos que tener cuidado. La gente no necesita nada nuevo. Lo que necesita es conocer bien la antigua historia de Cristo y de su amor. La antigua revelación que nos ha sido dada en su palabra. Eso está completo. No le falta nada. No hay que añadirle nada. No hay que mezclar esta palabra, esta doctrina, esta enseñanza de Dios con aquellas cosas novedosas que parecen atractivas. Y no voy a mencionar ninguna porque el tiempo se acabaría. No nos daría el tiempo, pero hay muchísimas cosas que se han incorporado a la fe cristiana, antigua, y que quieren pasar como parte de ella, pero son filosofías de hombres, son prácticas oscurantistas, espiritistas, que se mezclan con la fe cristiana. Tenemos que tener mucho cuidado. El afán por vivir la vida en términos hedonistas, muchas veces, inconscientemente, hay muchos que están detrás de estas corrientes, entre comillas, cristianas, ¿verdad?, que nos llaman a la prosperidad, a la abundancia, a la salud perfecta, como queriéndonos hacer ver de que esa es la manera correcta ante los ojos de Dios y que podemos alcanzar así la felicidad y la sabiduría. Pues estamos en un terreno movedizo, muy peligroso. Pablo continuó presentándoles el Evangelio y lo hace partiendo de las verdades con las cuales todos están relacionados acerca de la creación y todas estas cosas. Pero el apóstol, viendo allí un altar en blanco con un letrero que decía al Dios no conocido, pues tomó esa ocasión, esa oportunidad para presentar a partir de ese letrero el Evangelio de Cristo. Dice, pues este Dios al que ustedes no conocen es al que yo les voy a anunciar. La creencia de esta gente es que en el siglo VI antes de Cristo, un poeta de Creta llamado Epímenes, que Pablo cita allá en Tito después, este poeta dice que había acabado con una plaga horrible que había venido sobre la ciudad de Atenas y lo hizo invocando a un dios que no conocían. Y entonces decidieron hacer allí un altar para este dios y pusieron al Dios desconocido. Y Pablo dijo, bueno, a ese que ustedes no conocen es el que yo les voy a anunciar. Y les predicó
el Evangelio de Cristo. Pero vino el punto de la resurrección. Porque el Evangelio de Cristo, cuando se predica, hay que predicar sobre la resurrección de Cristo. Porque esa es la diferencia fundamental de la doctrina cristiana con las demás. Él ha resucitado. Él no fue un maestro más que enseñó ciertas verdades. No. Él resucitó. Y cuando le escucharon hablar de eso, este hombre está completamente loco. Dice, ya te oiremos en otra ocasión. Porque los griegos pues, no aceptaban este asunto de la materia como algo bueno. Y pues era imposible, ¿no? Que un salvador del mundo hubiera tenido que haber muerto y después resucitado. Esas cosas ya no cabían en sus mentes. Y la materia era considerado pues malo y solamente el espíritu era bueno y decidieron no escuchar. Bueno, eso es también algo que vemos en nuestro mundo hoy. La gente quiere escuchar de todo, quiere escuchar cualquier cosa nueva que traiga a ellos satisfacción, felicidad, alegría en este mundo. Pero esta antigua historia del Cristo muerto y resucitado y que viene otra vez, parece ser una historia de cuento. Algo que no están dispuestos a escuchar ni a creer. Pero el desafío para nosotros, hermanos, es que mientras que la gente de hoy está como los antiguos griegos allí buscando escuchar algo nuevo, tenemos que seguir ofreciendo lo viejo, lo antiguo. En este caso, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tal y como nos fue dado. Así, no tengamos miedo a lo viejo. En este caso, ¿verdad? Yo sé que a los viejos pues todo el mundo los rechaza, ¿verdad? Todo lo viejo hay que cambiarlo. Y si algunos ya llegan hasta el punto de cambiar al viejo o a la vieja, ¿no? Que Dios tenga misericordia. Pero no podemos contentarnos con nada más. Ni siquiera vaya corriendo detrás de las cosas que parecen nuevas, las novedades en los círculos cristianos. Ahorita empiezan a flotar la gente en el aire y van corriendo para allá. Un montón de gente para ver cómo flotan la gente en el aire o caminando por las paredes. Ya, hermanos, estamos cansados de tanta cosa contraria a las Escrituras. Manténgase allí donde se predica y se enseña la historia antigua de Cristo y de su amor. No necesitamos nada más. Todo lo que necesitamos para ser salvos y para estar en plenitud de vida en este mundo ya se nos ha sido dado. No intentemos mejorarlo, ni añadiéndole ni quitándole, porque está el otro extremo, la otra parte. Hay quienes le añaden cosas nuevas y quieren mejorar el asunto, pero hay quienes le quitan lo que no le conviene. Y un evangelio florecido con cosas nuevas o un evangelio mutilado de verdades esenciales ya no es el evangelio de Cristo. Y hermanos, quiero decirles, si una iglesia llamada cristiana no está cumpliendo con la predicación y la enseñanza del verdadero evangelio, puede llamarse como le dé la gana, pero no es iglesia. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Ella existe, entre otras cosas, para predicar el evangelio de Cristo, para dar testimonio del evangelio de Cristo. Y si eso está siendo en alguna manera afectado, ya no es iglesia. Puede ser un club, puede ser un negocio, puede ser, yo no sé lo que pueda hacer, pero iglesia no es. Mantengámonos firmes en lo viejo
en el conocimiento que podamos adquirir, porque eso sí, hay conocimientos nuevos, hay revelación que Dios nos deja ver, que no es que sean nuevas, pero pueden ser nuevas para nosotros mientras indagamos en la verdad. Que el Señor les bendiga en esta mañana y recuerde que la afición suya no sea a lo nuevo, sino a lo viejo que Dios nos ha dejado en su palabra, pero que puede ser nuevo cada día para nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana preciosa, Señor, por el desafío que nos haces a no estar detrás de las cosas nuevas que puedan surgir en materia de religión o filosofía, sino que estemos empapados, Señor, llenos de tu antigua palabra que ha sido revelada, llenos y enamorados de la historia antigua de Cristo y de su amor, como dice el himno, que parece al repetirla nueva cada vez. Te alabamos y bendecimos y te damos gracias por Jesucristo, en quien tenemos la plenitud de vida, Señor. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Acuérdate, Señor, de sus necesidades, de sus peticiones. Queremos agradecerte por la mejoría en la salud de nuestro querido hermano, el doctor José Rodríguez. Pedimos, Padre, que sigas haciendo tu obra restauradora en la vida de nuestro hermano y que tú nos lo concedas por algún tiempo más entre nosotros, Padre. Bendice a este querido hermano, a este anciano que te necesita y que ha sido hasta el día de hoy, Señor, un hombre fiel y una persona valiosa en tu obra. Bendícele a él, a su esposa, a su familia, Señor. Te ruego, Padre, por cualquier otra necesidad que pueda existir en nuestras iglesias, en nuestros hermanos. Te pido que tú restaures la salud de los enfermos y des ánimo y esfuerzo al cansado y consueles el corazón del que está acongojado, Señor, por alguna situación difícil en su vida, que sepan que en ti tienen victoria y que hay antiguas promesas para ellos que pueden ser en esta mañana nuevas para ellos. Bendíceles. Y quiero pedirte de una manera especial por los que no te conocen, por los que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no han procedido a la fe y al arrepentimiento. Yo te ruego que tú toques sus corazones en esta mañana, Padre, y tú les encamines hacia ese encuentro contigo donde puedan ser salvos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Síguenos bendiciendo en el resto del día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en este día. Y gracias por escuchar, hermanos. Amén.